Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este diseño especial para el Día de las Madres. Me tardé un poquito en traérselos, tenía otros diseños de hecho ya preparados, pero al final no me decidí por ninguno y terminé haciendo uno nuevo que es este. Así que espero que les guste, aunque ya estamos en esa fecha. Espero que todavía les dé tiempo de hacerle uno a su mamá, y en esta ocasión yo se los recomendaría utilizar como un dije o un colgante. Simplemente le colocan una cadenita y lo cuelgan y ya, aunque también lo pueden hacer como aretes y pulsera, pero a mí me gustaría más como un colgante. Así que díganme en los comentarios ustedes cómo lo van a hacer o cómo lo van a estar utilizando. Y en esta ocasión estuve utilizando la puntada peyote impar y también estuve utilizando la puntada ladrillo o brick stitch. Así que espero les guste el video. Antes de continuar, no olviden dejar sus comentarios, ya que ayudan mucho al canal. No olviden también suscribirse y seguirme en Instagram, Snapchat, Facebook y TikTok. Recuerden que en Instagram es donde les dejo el diseño para que lo vayan a ver. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 11 colores de Delica's Omiyuki en el número 11-0. Y voy a estar utilizando este tono oro, un tono negro mate, este tono rojo, un tono rosa, este tono naranja, otro tono naranja un poco más oscuro, un tono azul, este tono turquesa, un tono morado, este otro que es un tono lila y un amarillo. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en mi aguja y estuve colocando 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar tomando dos Delica's del tono oro y las llevo por el hilo hasta casi el final. Voy a dejar un poco de hilo al final y regreso mi aguja en esta Delica. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes Delica's. Son 7 negras, 5 del tono oro, de nuevo 7 negras y 2 oro. Las llevo por el hilo. Ahora aquí dejo las dos del tono oro y regreso mi aguja en la primera negra. Ahora aquí me regreso tomando el color negro. Voy a ir colocando solo negras hasta llegar acá de nuevo. Así que tomo la primera, dejo una Delica de aquí y tomo la segunda. Vuelvo a tomar una negra, dejo una y tomo la siguiente. Y así continúo hasta terminar la vuelta. Aquí ya llegué a las primeras dos Delica's. Voy a pasar mi aguja hacia acá en esta y me voy a regresar hacia acá en esta.
Volteo hacia acá. Ahora voy a tomar una oro y paso aquí. Tomo el negro y coloco 2. Una oro, la paso aquí. Ahora voy a pasar mi aguja por las siguientes oro hasta llegar a esta. Ahora aquí de nuevo tomo una oro, dos negras, una oro, ahora aquí voy a voltear hacia acá y voy a pasar mi aguja aquí. Tomo estas delicas, son 3. Me regreso aquí, tomo estas 2. Y me regreso aquí, en esta oro. Volteo hacia acá. De nuevo tomo el tono oro, coloco 3. Ahora me regreso de nuevo, tomo estas 2 delicas. Voy hacia abajo por una delica. Y de nuevo aquí. Vuelvo a tomar el tono oro, coloco 2. Ahora de nuevo me regreso hacia acá y voy a llevar mi aguja hasta esta delica oro así. Así que me regreso aquí. Y aquí de nuevo tomo el tono oro y coloco 3. De nuevo aquí hago disminución con el hilo, tomo 2 delicas hacia abajo. Me regreso hacia arriba, tomo una delica. Y de nuevo una hacia abajo. Vuelvo a tomar el tono oro y coloco 2. Así, aquí ya terminamos la parte de arriba. Ahora vamos a llevar nuestra aguja hacia esta delica y me voy a regresar aquí.
Voy a voltear mi trabajo, lo voy a colocar de esta manera. Tomo el negro y coloco 2. Una roja. Tomo el negro, coloco 4. Una roja. 2 negras. Tomo el negro, coloco 2. Dos rojas. Una negra. Una rosa. Una negra. 2 rojas. Dos negras. Aquí paso mi aguja por estas 2 delicas y tomo la siguiente negra, la paso aquí hacia abajo, me regreso aquí, tomo la negra y después la oro. Así, paso mi aguja aquí en la negra. Tomo una negra. Una azul. Una amarilla. Una negra. 2 rosa. Una negra. Una amarilla. Una azul. Una negra. Aquí voy a tomar 2 del tono oro, paso aquí, paso hacia acá en la oro y me regreso aquí. De nuevo tomo una negra, una azul, dos rojas, una negra, una amarilla, una negra, dos rojas, un azul. Aquí paso mi aguja por 2 delicas, tomo esta negra, me regreso aquí, y me regreso hacia acá pasando 2 delicas. Ahora volteo hacia acá, tomo 2 delicas y paso aquí. Acomodo de nuevo y así queda la vuelta. Aquí voy a continuar tomando una oro.
una negra, una amarilla, una roja, una naranja, dos rosa, una naranja, una roja, una amarilla, una negra, paso aquí por dos delicas, una oro, me regreso hacia abajo tomando una delica y me regreso aquí hacia arriba por dos, de nuevo voy hacia acá para continuar la vuelta, de nuevo una negra, dos azules, dos naranja, una rosa, dos naranjas, dos azules, una negra, continúo aquí tomando una del tono oro, una negra, una azul, una negra, una amarilla, dos negras, una amarilla, una negra, una azul, una negra, paso por dos delicas, vuelvo a tomar una oro, me regreso hacia abajo tomando una delica, voy hacia acá, paso dos, una negra y una oro, y voy hacia abajo en esta oro. Ahora aquí tomo una oro, una negra, una turquesa, dos naranja, una lila, dos naranja, una turquesa, una negra y una oro. Ahora me regreso hacia acá, paso mi aguja por dos delicas, paso hacia abajo por una y aquí voy hacia arriba en esta. Ahora aquí de nuevo tomo una negra, dos turquesa, una naranja, dos lila, una naranja, dos turquesa, una negra,
De nuevo tomo una oro, una negra, una amarilla, una morada, una negra, una amarilla, una negra, una morada, una amarilla, una negra, paso por dos delicas, tomo una oro, me regreso aquí, voy hacia acá pasando dos delicas, ahora tomo una oro, una turquesa, dos moradas, dos lila, dos moradas, una turquesa, una oro. Ahora hago una disminución con el hilo, voy hacia abajo tomando dos delicas, una delica hacia arriba y de nuevo una delica hacia abajo. De nuevo tomo una oro, una turquesa, una amarilla, tomo el siguiente tono naranja que es un poco más oscuro al primero que colocamos aquí, tomo una lila, una naranja, una amarilla, una turquesa, una oro, hago una disminución con el hilo, paso dos delicas hacia arriba, de nuevo una oro, una lila, cuatro naranja, una morada, una oro y aquí hago disminución con el hilo, llevo por dos delicas hacia abajo, me regreso aquí hacia arriba por una y voy hacia abajo aquí. De nuevo tomo una oro, una morada, una amarilla, un azul. Este es el mismo azul que utilicé aquí. Una amarilla, una morada, una oro. Ahora de nuevo hago disminución con el hilo.
Tomo una oro, una naranja, dos azules, una naranja, una oro. Hago disminución con el hilo. Voy hacia arriba por una delica y me regreso en esta. Tomo una del tono oro, una naranja, una amarilla, una naranja, una oro. De nuevo tomo el tono oro, coloco dos, dos azules, dos oro, paso por dos delicas, tomo la siguiente oro, me regreso aquí y de nuevo paso hacia acá por dos delicas. Me regreso en esta. De nuevo tomo el tono oro y coloco dos. Una azul, una negra, una oro. Aquí me regreso tomando de nuevo el negro y coloco cuatro. Una oro, paso aquí por dos delicas. Una negra, me regreso aquí hacia abajo y de nuevo voy hacia acá pasando dos delicas. Me regreso en la negra. Ahora tomo el negro, coloco dos. Tres, el tono oro. De nuevo tomo el negro, coloco 6. Ahí paso por dos delicas. Tomo la siguiente y me regreso aquí. De nuevo voy hacia acá por dos. Vuelvo a tomar el tono oro, coloco 3. Una negra. Una oro. Vuelvo a tomar el negro, coloco 4. Una oro, paso por dos delicas. De nuevo una negra, me regreso aquí. De nuevo voy hacia acá por dos. Y me regreso aquí. De nuevo tomo el tono oro, voy a colocar una en cada espacio.
Me regreso aquí, tomando de nuevo el tono oro, voy a colocar una en cada espacio. Paso aquí por estas dos delicas y paso en esta negra. Tomo otra oro, paso aquí. Me regreso aquí por esta oro y esta negra. Y tomo dos del tono oro, paso aquí. Continúo con el tono oro hasta tener 4. Y las voy colocando en la puntada ladrillo. Ahora voy a tomar una oro y una negra, paso aquí en el primer hilo y continúo con la puntada ladrillo. Tomo dos negras más para tener un total de 3. Una oro. Voy a hacer una disminución con el hilo pasando dos delicas hacia abajo y me regreso aquí hacia arriba por 2. Y voy a tomar una oro y una negra, me regreso aquí. Una oro. Una negra. Una oro. Hago una disminución con el hilo. Y de nuevo tomo una oro y una negra. Paso en este hilo. Continúo con el negro y coloco dos más. Una oro. Aquí voy a tomar dos del tono oro. Continúo con el tono oro colocando una en cada hilo. Ahí ya terminamos la parte de acá. Ahora solo tenemos que terminar la letra M que tenemos de este lado. Voy a llevar mi aguja hacia acá entre las delicas hasta llevarla a esta delica negra. Aquí ya tengo mi hilo en la delica negra. Ahora voy a tomar una oro y una negra y paso aquí. Ahora tomo el bronce, coloco dos. Hago una disminución con mi hilo.
y tomo una oro y una negra, paso en este hilo, una oro, de nuevo una oro y una negra, paso en el primer hilo, dos oro, ahora de nuevo tomo una oro y una negra y comienzo en el primer hilo, continúo con el color negro hasta tener un total de 3, una oro, aquí voy a hacer disminución con mi hilo, y aquí tomo 2 oro, paso en este hilo, continúo con el tono oro y coloco 3 más. Ahí ya terminé la pieza. Ahora nada más nos falta esconder nuestros hilos entre las delicas hacia atrás, pasando hacia arriba y hacia abajo y cortando el sobrante. Así que voy a hacer eso fuera de cámara y ahorita regreso. Ya terminé de esconderle los hilos y así ya queda terminado nuestro dije. Yo siento que se vería muy bien como un dije o como unos aretes, aunque igual pueden hacer una pulsera, pero personalmente este diseño siento que me gusta más para hacer un dije. De hecho, esta delica que le dejé aquí arriba es para colocar ahí nuestra argollita y de ahí poner nuestra cadenita. Sería más o menos así. Colocamos la argollita en esta delica y ya ponemos una cadenita para sujetarlo y estaría terminado. Déjenme saber ustedes cómo deciden utilizarlo. De la misma forma que está aquí también haría unos aretes, pero ya eso es cuestión de cada uno de ustedes que quieren hacer. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.